¿Qué onda, chamacos? Vamos a escuchar a Irving Gatell darnos sus razones de por qué no hay que participar en la revocación de mandato. Muy buenas tardes, queridos amigos. Soy Irving Gatell y tal y como lo prometí, voy a contestar sus dudas sobre si hay que ir o no y participar en la consulta de revocación de mandato de este domingo 10 de abril. Bien, Irving, me interesa conocer tus razones. Respecto a qué otros países tienen esta figura de la revocación de mandato, o una figura legal, la que tú quieras, para decidir si un presidente debe continuar o no con su gobierno. Ok, vamos a ver. Y por ejemplo, ahí viene la duda, porque hay quienes que te dicen que muchos países la han tenido. La realidad es que ahorita la tienen nada más 5. Sí, pero la han tenido más y la van a tener más. Y son países absoluta y abiertamente autoritarios. En este momento. Vamos por orden. O sea, por ejemplo, esta figura de revocación de mandato o referéndum, o como le quieras llamar, ahí cada caso ha utilizado la figura legal que se le ha antojado. En esencia es lo mismo. Es para revocar a un mandatario. Pero bueno, la idea está de que la gente en una votación puede tumbar a un gobernante. Así es, Irving. Esa es la idea. Vas bien, Irving. Sigamos, a ver qué más dices. Por ejemplo, así fue como tumbaron a Pinochet. Pinochet perdió una consulta y eso fue lo que lo obligó a dejar el poder. ¿Cierto? Muy cierto. Entonces, de repente podrías utilizar ese dato histórico para decir, es que entonces sí funciona, es que entonces sí hay que participar en estos casos. Exactamente, Irving. Esa es una de las razones. Pues no, déjate explico cuál es la sensible diferencia. Ok, explícame tu sensible diferencia. Pinochet era un dictador y por lo tanto, digamos que no tenía caducidad su gobierno. No había para cuándo terminar su gobierno. Siendo un dictador y teniendo la sartén por el mango, Pinochet realmente podía seguir gobernando hasta que quisiera. Pero gracias al referéndum de Pinochet se le pudo quitar del poder, aún siendo un dictador y aún sin tener caducidad, Irving. Claro. Aún sin ese marco legal que nos platicaste al inicio. Se inventó esta figura de los referenda para que el pueblo decida si quiero seguir o no. Cosa curiosa, los primeros referenda que hizo los ganó. No es curiosa, Irving. Acuérdate que Chile venía saliendo del régimen de Salvador Allende, un comunista similar a López, y que hizo un desastre con Chile. También se quedaron sin medicamentos y la economía estaba en crisis. Por eso fue el golpe de Estado. Y Pinochet, a diferencia de Salvador Allende, promovió el libre mercado. Irving, no sé si lo sepas, pero hasta se acuñó un término que se hizo muy famoso, el de los Chicago Boys, porque se estableció el libre mercado. Y siguió gobernando. Bueno, hay un momento en que todo el régimen chileno, pinochetista, entra en declive, entra en crisis y por supuesto llega un momento en que se hace un referéndum. Ese declive y esa crisis, Irving, se debió a la feroz represión de la dictadura militar. No tenía nada que ver con la economía. Y Pinochet lo pierde. Y se sabe que Pinochet sí la pensó, si iba a hacer ahí la manipulación para de todas maneras quedarse en el poder. Pero al final, aceptó dejarlo y se fue. No lo aceptó, Irving. En su momento, la Junta Militar chilena se presentó con Pinochet y le dijo que tenía que aceptar el resultado. Pero síguele. Pero bueno, repito, fíjate cómo esto se da en una situación en la que en realidad no hay un marco legal que le ponga límites a la duración de un mandato. Con mayor razón, imagínate, no estaba ni siquiera obligado a realizarlo. ¿Por qué? Porque Pinochet dio un golpe de Estado, se convirtió en dictador y él se iba a quedar en el poder hasta que él decidiera. Y sin embargo, con el referéndum se le pudo quitar. Por eso fue útil la figura de revocación. En México las condiciones legales son otras. ¿A poco? Júramelo. En México la ley, la constitución son muy claras. Gobiernas 6 años y te vas. Tiene un límite de 6 años, pero no tiene por qué mantenerse así. Punto. Por eso México no necesita esa figura legal, porque México tiene un orden constitucional que Chile no tenía en 1989. Correcto, pero ¿por qué crees que llegó Pinochet al poder? Por un mandatario tipo López Obrador, llámese Salvador Allende, que en 3 años sumió a Chile en una crisis económica
terrible, incluso muy similar a la escasez de medicamentos que tenemos ahorita con López, Irving. Cuando se hizo el referéndum que tumbó a Pinochet, porque México tiene leyes precisas y claras plasmadas en la Constitución que dicen 6 años, terminas y te vas. Y no está mal poderlo quitar antes porque ya ves el desastre que ha provocado López en estos 3 años, muy similar al daño que provocó Salvador Allende en Chile y que derivó en el golpe militar, Irving. Entonces, A lo mejor si Chile hubiera tenido ese referéndum cuando estaba Salvador Allende, no hubiera habido necesidad de un golpe militar. comparar el caso de Chile con el caso de México se llama una falacia de falsa demostración porque estás comparando dos cosas que son completamente diferentes, dos situaciones que no tienen una nada que ver con la otra. Cuidado, Irving, porque se pasa que te vas a comer tus palabras. Y que por lo tanto no puedes inferir que lo que funcionó en una tiene que funcionar en la otra o Exactamente, Irving, y ten cuidado porque se te puede voltear. podría funcionar en la otra. Repito, aquí tenemos un marco legal preciso que establece que un presidente gobierna 6 años, marco legal que no tenían los chilenos en ese momento. Y tampoco tenían su referéndum, si no, no hubiera habido necesidad de que se diera un golpe militar para imponer una dictadura militar. Con el desastre que había provocado Salvador Allende, si hubieran tenido su referéndum, hubieran podido deshacerse de Salvador Allende y no haber caído en esa crisis tan terrible que derivó en la dictadura militar, Irving. Y por eso, en esas circunstancias en donde un dictador se había eternizado en el poder, Debido a la mala gestión y mal gobierno de un gobernante comunista similar a López Obrador, Irving. sí fue útil e importante ese ejercicio, pero no confundas. No confundas, Irving. Pinochet llegó al poder en una dictadura militar con un golpe de Estado gracias al desastre que provocó un gobernante con idénticas características a López Obrador. Ese gobernante se llamaba Salvador Allende y era igual, con ideas socialistas comunistas y programas socialistas comunistas. Esto no es Chile todavía. No, esto no es Chile todavía. Todavía. Todavía, pero si dejamos que López siga, quién sabe, Irving. Ve, no puedes estar ciego a la militarización que ha provocado López. Y no queremos que lo sea en el sentido de que se constituya una dictadura de esta naturaleza. Por eso yo creo que es buen momento para deshacernos de este mal gobernante, Irving, porque además de que ha militarizado enormemente al país, le ha otorgado demasiados privilegios a los militares, no dudes que se les pueda antojar esa fórmula a los militares. Entonces, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver y por eso es buen momento para revocarle el mandato a este presidente social comunista. En los últimos años, en las últimas décadas, ¿cuáles son los países que han puesto este tipo de figuras de revocación de mandato? Por ejemplo, Venezuela. Sí, con la constitución ya modificada, con su INE tomado, sin órganos independientes, con el Congreso en su bolsa, con su poder judicial también controlado totalmente, Irving. Por ejemplo, Bolivia. Similar a Venezuela, ya habían modificado su constitución. Y en términos prácticos, ¿para qué sirvieron estas figuras legales? Para que Hugo Chávez primero y luego Evo Morales en Bolivia se eternizaran en el poder. Gracias a que modificaron su constitución antes de hacer su revocación de mandato, Irving. Como en México no han podido modificar la constitución, es buen momento para aprovechar esta revocación de mandato, Irving. En esos países ya habían tomado también el control completo de sus INES, Irving. Bueno, pues a Hugo Chávez le cayó un cáncer fulminante y se nos fue. Lástima que se perdió su pinche revolución bolivariana de mierda, ¿no? Pero bueno, estas expresiones son interesantes, estos insultos que acabo de utilizar, porque justamente Hugo Chávez los utilizó. A ver, ¿cuándo fue que los utilizó, Irving? Después de una consulta. ¿Por qué los utilizaría después de una consulta, Irving? Si son tan maravillosas para los dictadores en ciernes como esos que mencionaste. En la que el pueblo venezolano le dijo, te vas. Curioso, algo similar a lo que va a pasar con López con esta revocación de mandato. Hugo Chávez en un momento dado organizó una consulta para preguntarle al pueblo venezolano si quería que él como presidente, Hugo Chávez, participara en una nueva elección.
Acuérdate, Irving, que ya habían tomado a su INE y ya habían modificado su constitución. No se te olvide ese pequeño e insignificante detalle. Y el pueblo le dijo, no, te vas. ¿Qué húbole? Ya ves que sí funcionó. Y es histórica la imagen de Hugo Chávez anunciando el resultado, pudriéndose de coraje. ¿Te das cuenta, Irving, que la gran participación que dices que le hace el caldo gordo a este tipo de gobernantes, cuando no obtienen el resultado favorable, los enoja, los pone como locos? ¿Te das cuenta ese argumento tonto de que si va mucha gente se le va a engordar el caldo? Todo lo contrario, Irving, si va mucha gente para revocarlo, eso es lo que va a pasar, eso es lo que ya sucedió en otros países. López se va a encabronar. A lo mejor de tanta putrefacción interna ahí le empezó el cáncer, pudriéndose de coraje el cabrón y diciéndole a la gente, váyanse al diablo con su victoria de mierda. ¿Qué húbole? Tuvo la participación que dices que si se hace va a tener el caldo gordo y que le va a servir y que no sé qué, que a López lo que le interesa es que vaya mucha gente. Con Chávez fue mucha gente a revocarlo y el resultado fue que se encabronó. Váyanse al diablo con su victoria de mierda. Esa va a ser la expresión de López si va mucha gente a revocarlo, Irving. Así lo dijo el presidente venezolano en ese momento. ¿Y qué hizo? ¿Aceptó el resultado? No. Su constitución ya estaba modificada, Irving. El cabrón organizó otra consulta para unos meses después y qué chistoso, la ganó. Sus leyes se lo permitían, Irving, y había modificado su constitución y además tenía el control total de su INE, Irving. Esta sí la ganó. Porque ya tenía el control total de su INE. Los votos en esa votación fueron contados por su INE ya tomado. Y como decía Stalin, no importa quién vote, sino quién cuenta los votos, Irving. Y se impuso el resultado de la segunda consulta. Claro, porque ya tenían a su INE, hicieron fraude, modificaron los resultados y sus leyes se lo permitían. Ese es el problema. Cuando una persona que tiene todo el poder o que aspira a tener todo el poder se pone a jugar con este tema de las consultas. Es un problema en países que ya tienen modificada su constitución y que ya tienen a su órgano electoral bajo el control de ese gobernante, Irving. Que no es el caso de México, como dijiste hace un momento. En México las condiciones legales son otras. ¿Qué húbole? En México las condiciones legales son otras. En México la ley, la constitución son muy claras. Cosa que no era en Venezuela, Irving. Gobiernas 6 años y te vas. En Venezuela no está escrita así, Irving. Punto. Por eso México no necesita esa figura legal. Sí la necesita, Irving, y la necesitaba desde hace mucho tiempo porque puede tocar un mal presidente, como fue Echeverría, como fue López Portillo. Porque México tiene un orden constitucional que no tenía Venezuela, Irving. Que Chile no tenía en 1989. Ni tampoco tenía Venezuela con Hugo Chávez, Irving. Cuando se hizo el referéndum que tumbó a Pinochet. O cuando se hizo la consulta en Venezuela que permitió que Chávez se quedara, Irving. Porque México tiene leyes precisas y claras. Que no tenía Venezuela, Irving. Plasmadas en la Constitución. Que no tenía Venezuela, Irving. Que dicen 6 años, terminas y te vas. Que no tenía Venezuela, Irving. Entonces, comparar el caso de Chile o el de Venezuela con el caso de México. Exacto. Se llama una falacia de falsa demostración. A ver, entonces, ¿por qué comparar Chile con México es una falacia de falsa demostración? Y comparar Venezuela con México no es una falacia de falsa demostración, si las condiciones son diferentes. Porque estás comparando dos cosas que son completamente diferentes. Exactamente. Igual Venezuela es completamente diferente a México, Irving. Dos situaciones que no tienen una nada que ver con la otra. Exactamente. La situación de Venezuela nada tiene que ver con la de México, Irving. Y que por lo tanto no puedes inferir que lo que funcionó en una tiene que funcionar en la otra. Exacto. Por lo tanto no puedes inferir que lo que le funcionó a Chávez le va a funcionar a López. Podría funcionar en la otra. Repito, aquí tenemos un marco legal preciso. Que no tenía Venezuela. Que establece que un presidente gobierna 6 años. Marco legal que no tenían los chilenos en ese momento. Ni tampoco lo tenía Venezuela. Y por eso, en esas circunstancias en donde un dictador se había eternizado en el poder, sí fue útil e importante. Imagínate, Irving, si en Chile fue útil el referéndum, en México, con mayor razón, gracias a que no tenemos el problema que sí tenía Venezuela, de su constitución modificada y su INE
tomado por el gobierno. Ese ejercicio, pero no confundas. No confundas, Irving. Acuérdate que en Venezuela, su poder judicial, su legislativo y su órgano electoral ya estaban tomados por el gobierno. Esto no es Chile todavía. Y esto no es Venezuela todavía. 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 Y no queremos que lo sea en el sentido de que se constituya una dictadura de esta naturaleza. O que puedan modificar la constitución, o que puedan tomar el órgano electoral, o que puedan terminar de adueñarse del poder judicial. Entonces, no tiene nada que ver. Exacto, Irving. No tiene nada que ver. Bueno, chamacos, pues ya vieron, estas son las recomendaciones de Irving sobre acudir o no acudir a la revocación. Como lo acaban de ver, con sus propias palabras se contradicen y nos demostró cómo el caso chileno era muy diferente al de México, igual que está demostrado que el caso venezolano es muy diferente al de México. Vayan a la revocación, no esperen que modifiquen su constitución, no esperen que tomen al INE. No esperen que terminen de tomar el poder judicial. Por favor, acudan a revocar a este mal mandatario, que muy similar le pasó a los chilenos con Salvador Allende. De igual manera, les recomiendo que inviten a 10 personas y que inviten a 10 personas y así sucesivamente. Es ahora o nunca. Tenemos que revocar a este mal mandatario para no caer en lo que cayeron otros países como Chile y Venezuela, que por el momento no estamos en su situación. Yo me despido y como siempre ya saben, si quieren, se lo lavan. Y si no, pues no se lo laven. Es de ustedes. Adiós.